Pues muy bien, para continuar con el programa, voy a presentar un ponente que me estaba haciendo bullying hace 5 segundos porque el tema que le puse a la siguiente charla tiene que ver con terapias moleculares dirigidas a EGFR y ALK, pero está muy largo porque tiene secuenciación, combinaciones, o si utilizamos las nuevas terapias. Y es que ahorita realmente, como muchos sabemos, aunque EGFR y ALK es un tema que ya no es tan nuevo, las opciones terapéuticas se acrecentan cada vez más en combinaciones o nuevos tratamientos. Entonces, todo esto se hace muy interesante porque tenemos nuevas opciones, son buenas noticias para los pacientes en general, pero se hace complicado para nosotros tomar una decisión. Muchas veces esas decisiones están dadas en base al acceso que tenemos, pero son buenas opciones. Y para eso, bueno, el doctor Jerónimo Rodríguez, que ya lo conocen ustedes, es adscrito al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, trabaja en Médica Sur. Es una persona que le encanta el cáncer de pulmón y que hace investigación en terapias dirigidas y en inmunoterapias en esta enfermedad. Entonces, pues bueno, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Muchas gracias a ESMO por invitarme. Intentaré contestar en estos 20 minutos una sola pregunta. ¿Cuál es el mejor tratamiento y con qué debemos empezar cuando hablamos de terapias dirigidas, tanto de EGFR, LK, si debemos empezar con nuestra mejor arma o la terapia secuencial? Y no es una pregunta sencilla de responder porque eventualmente hay mucha información, trataré de disecar esa información para que cada quien pueda en su mente responder esto. Sin embargo, la verdad es que es un tema bastante controvertido y que difícilmente nos podemos poner de acuerdo en que solamente hay una respuesta o un tratamiento estándar para todos los pacientes con cáncer de pulmón. Tenemos que empezar, por supuesto, sabiendo qué hay en el pasado. Sabemos perfectamente, hablemos primero de los tratamientos anti-EGFR, sabemos que los tratamientos anti-EGFR funcionan, aumentan la supervivencia libre de progresión, aumentan la supervivencia global, por supuesto la supervivencia global en los estudios utilizando TKIs de primera línea no se había demostrado un beneficio en supervivencia global, pero el beneficio era no demostrable de manera estadística, pero por supuesto que hay un beneficio en supervivencia global y no es por nada que durante mucho tiempo estos tratamientos fueron el estándar de tratamiento y deben continuar siendo el estándar de tratamiento. Erlotinib, gefitinib, afatinib han demostrado ser mejores que la quimioterapia en múltiples estudios en diferente población. Sin embargo, si nosotros comparamos los TKIs de primera contra primera generación, específicamente gefitinib contra erlotinib, no hay ninguna diferencia. Es decir, no hay ninguna diferencia ni en supervivencia libre de progresión, ni siquiera en tasa de respuesta, ni en supervivencia global. De tal forma que podemos utilizar gefitinib o erlotinib, o podíamos utilizar gefitinib o erlotinib como un tratamiento estándar, independientemente de cuál de estos diéramos al paciente. Tenemos la idea de que al comparar los primeros o los TKIs de primera generación contra los de segunda generación, pareciera que son iguales. Y específicamente esta idea nació de que afatinib, lamentablemente, en el Luxlon 7, que es un estudio fase 2, no pudo demostrar un beneficio en supervivencia global. Pero no son iguales. Eventualmente afatinib, al compararse contra gefitinib, aumentó las tasas de respuesta y aumentó la supervivencia libre de progresión. La supervivencia libre de progresión, por supuesto, es muy discutible porque eventualmente el hazard ratio es bueno, sin embargo, en los números duros en mediana estamos hablando de un beneficio en la mediana de 0.1 de beneficio. Pero por supuesto que habrá pacientes que se pudieran beneficiar más de un TKI de segunda generación que de uno de primera generación y habrá gente que la tasa de respuesta sea importante. En este estudio, en el Luxlon 7, ustedes pueden ver las tasas de respuesta, recordemos que es un estudio fase 2, y las tasas de respuesta son alrededor de un 75%. ¿Qué significa esto? A pesar de que personalizamos el tratamiento y de que sabemos tratar a los pacientes con anti-EGFR mutados, eventualmente no tratamos efectivamente a todos los pacientes y por eso es que teníamos que seguir avanzando. Y permítanme hacer un paréntesis. Todos los estudios hasta este momento eran estudios donde incluían pacientes EGFR mutados, por supuesto, pero
no importaba si eran de lesión 19, si eran L858R, es decir, no importaba si tenía mutaciones comunes o si tenía mutaciones poco comunes y eventualmente supimos que eran mutaciones de resistencia. Esa es la razón o una de las razones principales por la que a lo mejor la tasa de respuesta no es tan buena como 90 o 92%. Sin embargo, cuando se hacen los subanálisis en pacientes con lesión 19, la mutación más común y la que más responde, las tasas de respuesta pueden ser del 90%. Sin embargo, también hay evidencia de que no todos los pacientes, incluso teniendo EGFR mutado, deben ser tratados con un tratamiento anti-EGFR. Es decir, gracias a la secuenciación de nueva generación, ahora conocemos mutaciones poco comunes, afortunadamente, poco frecuentes, pero que pueden dar una resistencia primaria, no solamente a los TKIs de primera generación, sino también a los de segunda, y ahora cada vez hemos aprendido que incluso a los osimertinib, que es de tercera generación. De tal forma que vamos a tener que seguir individualizando el tratamiento en un futuro. El otro medicamento de segunda generación comparado con con primera generación es dacomitinib. Y dacomitinib tiene un nicho especial a favor, que es el único TKI que ha demostrado un beneficio en supervivencia global. Demostró al compararse contra gefitinib, demostró un beneficio en supervivencia libre de progresión y un beneficio palpable y medible en la supervivencia global. Y es un beneficio que ni siquiera osimertinib, que es la droga de tercera generación, probablemente la competencia y para algunos el estándar de tratamiento en primera línea, ni siquiera ha podido demostrar. Y no significa que no lo vaya a demostrar, pero hasta este momento no tenemos esos datos. Sin embargo, en México pudiera ser que dacomitinib nos llegara un poquito tarde en general, porque estos estudios se presentaron incluso después de que ya se había presentado el estudio FLAURA que compara osimertinib contra gefitinib. Pero en México, donde no todos los pacientes son tratados con osimertinib, donde no todos los pacientes tienen la capacidad económica de tratarse con osimertinib, si dacomitinib eventualmente cuando llegue a México tiene un buen precio, eventualmente pudiera ser importante porque existe este estudio Archer que demuestra un beneficio a favor de los TKIs de segunda generación, específicamente dacomitinib, contra primera generación. Comparar primera generación contra tercera generación, para muchos el estándar de tratamiento hoy en día, osimertinib contra gefitinib o erlotinib, se comparó en el estudio FLAURA y ofreció mayor supervivencia libre de progresión y mayor supervivencia global. Cabe llamar la atención que tanto el estudio con dacomitinib como el estudio de osimertinib son estudios hechos específicamente en población con mutaciones comunes, es decir, se excluyeron a todos los demás pacientes que no eran de lesión 19 y el 858R. Y osimertinib comparado contra gefitinib o erlotinib demostró un 54% de reducción en el riesgo de progresión. Todavía no tenemos datos de supervivencia global, muy probablemente, y al menos en mi consideración, se va a alcanzar un beneficio en supervivencia global. Sin embargo, todavía estos datos no están maduros y tendremos que esperar para decidir, para saber si aumenta la supervivencia global en estos pacientes. Recientemente se presentaron dos estudios de relevancia que tuvieron relevancia en ASCO. Uno era combinar un TKI de primera generación como gefitinib contra gefitinib más quimioterapia, y demostró un beneficio en la supervivencia global. Sin embargo, su metodología, primero, la población era completamente diferente a la de todos los demás, no a la de todos los demás estudios, es decir, era población asiática específicamente y toda la población era asiática. Y la segunda es que la metodología para alcanzar la supervivencia global fue medida no solamente utilizando una sola línea de tratamiento, sino utilizando las líneas posteriores que había recibido el paciente, de tal forma que esto puede hacer que se influencie también en el segundo tratamiento o en la tercera línea del tratamiento, puede influenciar directamente en los resultados, y por lo tanto este estudio hay que tomarlo con reserva. Sin embargo, pues es un estudio que nos abre la posibilidad de dar
o de volver a investigar la combinación de quimioterapia con el gefitinib, debido a que afortunadamente el estudio fue positivo. Sin embargo, un estudio para mí un poquillo más interesante que el pasado que les acabo de presentar es precisamente la combinación de erlotinib más bevacizumab, donde hay dos estudios, un estudio fase 2 que aumenta una supervivencia libre de progresión. Sin embargo, el estudio fase 2 no alcanza un beneficio en una supervivencia global, pero recientemente se presentó en ASCO de este año el estudio fase 3, donde comparar erlotinib o agregar bevacizumab a erlotinib aumenta la supervivencia libre de progresión, específicamente todavía no sale la supervivencia global. Sin embargo, el problema es que todos los pacientes o casi todos los pacientes hacen resistencia y eventualmente sabemos cómo hacen la resistencia de los pacientes. Y entonces el 60% de los pacientes tiene una mutación T790M, que es una mutación de resistencia, que de hecho osimertinib nació siendo un anti-EGFR diseñado para atacar específicamente esta mutación. Puede haber amplificación de MET, puede haber conversión a carcinoma de células pequeñas, puede haber MET más la combinación de T790M cuando se desarrolla una resistencia a los tratamientos tanto de primera generación como de segunda generación. Y en el pasado, ¿qué hacíamos? Hace mucho lo que hacíamos era, si el paciente se mantenía asintomático, continuábamos con el TKI. Sin embargo, si el paciente era sintomático o progresaba sumamente rápido, lo que hacíamos era o cambiar un tratamiento de quimioterapia o continuar el mismo TKI más un tratamiento de quimioterapia. Y el estudio IMPRES nos enseñó que esto lo hacíamos mal, es decir, que eventualmente lo que teníamos que hacer era cambiar un tratamiento de quimioterapia en segunda línea y no continuar con un tratamiento TKI tras la progresión al TKI. ¿Por qué? Porque no había ningún beneficio, por supuesto había mayor toxicidad y no representaba ningún beneficio de eficacia para el paciente. Sin embargo, hay una subpoblación que probablemente se pudiera beneficiar. Claro, esto sale de un análisis exploratorio donde se ve que los pacientes T790M negativos, que además sabemos que tienen un peor pronóstico al momento de desarrollar la resistencia, aquellos pacientes que no tienen la mutación tienen peor pronóstico, pero también esos pacientes pudieran beneficiarse de la combinación de quimioterapia más continuar el TKI. Sin embargo, repito, este es un subanálisis, no es suficiente como para hacer una recomendación de utilizar en estos pacientes, pero vale la pena tenerlo en mente. Y por supuesto, osimertinib en segunda línea demostró en el estudio AURA ser mejor que el tratamiento de quimioterapia, gracias al desarrollo del conocimiento de T790M y el desarrollo de osimertinib específicamente para T790M. Y entonces el presente es este. Ahorita nosotros estamos discutiendo sobre qué debemos hacer. Si debemos dar osimertinib, que es un estudio que demostró ser mejor que los TKIs de primera línea en todos los pacientes y por lo tanto llamarle un estándar de tratamiento, o es mejor utilizar primero un TKI de primera generación y a la progresión utilizar osimertinib y eventualmente dar un tratamiento de tercera línea con quimioterapia. Lo primero, y por supuesto hay que resaltar que eventualmente nosotros no podemos controlar qué pacientes van a ser al momento de realizar la resistencia T790M positivos. Me refiero a la resistencia a los tratamientos de primera o de segunda línea. Lo segundo que debemos considerar es que eventualmente estos pacientes que tienen T790M tienen un peor pronóstico y eventualmente en algún momento, si estuviéramos hablando hace 5 años, osimertinib, al tener una mayor supervivencia libre de progresión comparado contra gefitinib, se llamaría estándar de tratamiento. Afortunadamente, hoy tenemos muchas más estrategias y tenemos que dilucidar cuál es la mejor estrategia para cada uno de los pacientes. Y entonces intentaré dilucidar, sobre todo con osimertinib, cuáles pudieran ser esos detalles que nos hicieran tomar decisiones de una u otra parte. La primera es que, por supuesto, que existe una resistencia primaria. Recordemos que el estudio FLAURA es un estudio en mutaciones comunes, solamente comunes, y por lo tanto es un estudio
donde eventualmente uno esperaría que casi todos los pacientes o todos los pacientes se controlaran. Y ustedes pueden ver en el principio de la curva que hay en estos primeros 6 meses hay un beneficio potencial de osimertinib contra gefitinib o erlotinib. Es decir, hay pacientes que tienen mecanismos de resistencia primaria que no conocemos o que no entendemos y que eventualmente osimertinib puede traspasar esos mecanismos de resistencia primaria. Claro, nos gustaría saber cuáles son los pacientes para eventualmente escoger osimertinib específicamente para estos pacientes y tener la otra opción o la opción de terapia secuencial para el resto de los pacientes. La segunda es que cada vez hay más evidencia que los pacientes de novo, inicialmente creíamos que de novo solamente el 5% como máximo de los pacientes podía tener T790M de novo. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que esto pudiera ser mayor, es decir, el porcentaje de pacientes que de novo tienen T790M es mayor que lo que estaba antes analizado. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la secuenciación de nueva generación, con las nuevas técnicas de determinación de EGFR y T790M, de tal forma que a esos pacientes, por supuesto, se benefician más de un inicio con tratamiento con osimertinib. Y parecido a la historia de alectinib en ALK, también se ha visto que osimertinib tiene una mejor pasa mejor la barrera hematoencefálica, tiene un mejor efecto en sistema nervioso central. No era el único que lo había demostrado, afatinib también lo había demostrado. Sin embargo, el dar osimertinib de primera línea también hace que los pacientes tengan un control en sistema nervioso central más prolongado comparado contra erlotinib y gefitinib. Y recordemos que que en cáncer de pulmón, en sistema nervioso central es muy importante. En todos los cánceres, el tener metástasis al sistema nervioso central es un factor de mal pronóstico. Sin embargo, el 45% de los pacientes en general de cáncer de pulmón van a tener metástasis en algún momento de su vida. EGFR, un porcentaje mayor, el 55% de los pacientes va a tener metástasis al sistema nervioso central en algún momento de su vida. Por lo tanto, tiene relevancia. Y la otra cosa para mí sumamente interesante es que eventualmente los estudios de osimertinib han demostrado que podemos medir la eficacia del osimertinib. Específicamente hay 2 estudios, uno hecho con el AURA3, otro hecho con el FLAURA, donde lo que hacen es dar el osimertinib y eventualmente estar midiendo mediante biopsia líquida el porcentaje de mutación de EGFR o la cantidad de mutación de EGFR presente en biopsia líquida. Este estudio, en el estudio AURA, lo hicieron a las 3 semanas y a las 6 semanas y vieron que los pacientes que negativizaban EGFR en la biopsia líquida eran pacientes que iban a tener un mejor pronóstico. Y no solamente se vio en el estudio AURA, sino también se vio en el estudio BENEFIT, donde se utilizó osimertinib de primera línea y se puso un punto de corte de 8 semanas, y también aquellos pacientes que negativizaban el EGFR o la mutación de EGFR en biopsia líquida tenían un mejor pronóstico. De tal forma que podríamos empezar a pensar en que podemos utilizar marcadores tempranos para saber si nuestro paciente va a tener una supervivencia libre de progresión o una supervivencia global. A favor de dar un tratamiento de secuenciación en nuestro país, siempre tendremos el problema lamentablemente económico. Es decir, osimertinib es un medicamento que vale 10 veces más de lo que vale un tratamiento con gefitinib, y aunque nosotros quisiéramos echar toda la ciencia en todos los pacientes, definitivamente también el tratamiento personalizado en México empieza desde cuánto puede pagar el paciente o qué tengo yo en mi institución para poderle ofrecer al paciente. Por supuesto que desde ahí inicia. Sin embargo, bueno, en el caso de que pudiéramos tener todas las estrategias, por supuesto, sería muy interesante continuar con esta discusión de dar una secuenciación o dar osimertinib. En mi
opinión, y esta es una opinión personal, a mí, dentro de lo posible, yo considero osimertinib como tratamiento estándar de primera línea, ya que no puedo predecir qué pacientes van a tener mutación T790M en segunda línea, y hasta que no tenga mejores tratamientos en segunda línea, eventualmente yo prefiero utilizar osimertinib en primera línea. Sin embargo, el futuro, y seguramente esta respuesta va a estar contestada en un futuro, gracias a que se conocen ahora los mecanismos de resistencia a osimertinib, y lamentablemente no son tan pocos, entre comillas, como lo es cuando hay una resistencia a tratamientos de primera línea o de segunda línea. Lamentablemente, con osimertinib los tratamientos de la resistencia es sumamente variada. Hay principalmente MET tiene mucha importancia, y ya se están desarrollando las combinaciones de medicamentos con salvolitinib para tratar de demostrar un beneficio tras la progresión de osimertinib. Y recordemos que, bueno, también puede haber una mutación que se llama C797S, que hace que los pacientes puedan volver a recibir un tratamiento de gefitinib. Ya está corriendo el estudio de osimertinib más gefitinib, donde pudiera haber un beneficio de esto. Y algo importante es que cuando los pacientes pierden el T790M, es decir, hay mutaciones de resistencia donde se conservan los pacientes el T790M, pero desarrollan otra mutación como MET, como BRAF o alguna otra como KRAS incluso, los pacientes tienen un mejor pronóstico que los pacientes que pierden el T790M. Sin embargo, esto se necesita todavía estudiar más, porque todavía las mutaciones de resistencia son diferentes las que encontramos en el tejido que las que encontramos en una biopsia líquida, y eventualmente, por supuesto, en el tejido todavía es más sensible y más específica la muestra, y esto se tiene que ir dilucidando. Esta diapositiva la traje para que ustedes vean cómo es el pronóstico del paciente tan variado que hace una resistencia a osimertinib. Tenemos hasta arriba el paciente que tiene una resistencia de fosfatidilinositol 3-cinasa, y son pacientes que pueden tener una larga supervivencia incluso al hacer la resistencia al osimertinib. Sin embargo, hasta abajo pueden ver los pacientes con otro tipo de mutaciones que lamentablemente su supervivencia al momento de progresar al osimertinib es sumamente baja, de tal forma que esto hace que sea variada la resistencia, y por supuesto esto hay que tenerlo en consideración para todos los estudios clínicos que se están realizando. Existen muchos estudios clínicos apenas en estudios fase 1, donde pudiera las combinaciones de osimertinib con salvolitinib, con selumetinib, con gefitinib pudieran ser mejores en un futuro, pero por supuesto todo está basado principalmente en una técnica que todavía no tenemos desarrollada en México, que es precisamente secuenciación de nueva generación. Por último, y mucho más fácil, es hablar de ALK. ALK tenemos los estudios, el primer estudio, el Profile 10-14, donde comparó contra crizotinib contra quimioterapia, donde había un beneficio en supervivencia libre de progresión, donde había un beneficio en supervivencia global. Seritinib en el estudio ASCEN-4 también demuestra ese beneficio en primera línea al compararse contra el tratamiento de quimioterapia, y en aquel entonces discutíamos si seritinib, que podía vencer resistencia a crizotinib en segunda línea, si lo debíamos resguardar para una segunda línea o utilizar seritinib en primera línea. Y sabiendo además que tanto seritinib y posteriormente alectinib tenían mayor penetrancia en el sistema nervioso central, y entonces en aquel entonces lo que se recomendaba es, si el paciente debutaba con enfermedad en sistema nervioso central, prefería seritinib en primera línea, y si el paciente no debutaba, que era el 70% de los pacientes, no debutaba con metástasis del sistema nervioso central, utilizaba crizotinib de primera línea, y al momento de la resistencia seritinib. Pero llegó alectinib, y alectinib demostró, al compararse contra crizotinib, tener una supervivencia libre de progresión
muy buena y fue mejor en supervivencia libre de progresión. Todavía no tenemos datos de supervivencia global, sin embargo la supervivencia libre de progresión es de 34.8 meses contra 11.1 meses con crizotinib, de tal forma que se triplicó la supervivencia libre de progresión y por lo tanto para muchos de nosotros en el momento actual alectinib es un estándar de tratamiento y mucho tiene que ver precisamente con esta penetrancia del sistema nervioso central que tiene alectinib. El 30% de los pacientes ALK debutan con metástasis del sistema nervioso central, sin embargo otro 40% de los pacientes tienen metástasis del sistema nervioso central al momento de desarrollar la resistencia a crizotinib y muy probablemente esta sea solamente una de las explicaciones, existen muchas otras, pero solamente una de las explicaciones de por qué alectinib vence tan radicalmente en supervivencia libre de progresión a crizotinib y se convierte en un estándar de tratamiento. Brigatinib recientemente en el Mundial de Pulmón también se presentaron el primer análisis interino que compara del estudio ALTA 1L, que compara brigatinib contra crizotinib, donde también hay un beneficio en supervivencia libre de progresión. Aquí todavía no se ha alcanzado la mediana en el brazo de brigatinib, por lo tanto tampoco todavía no tenemos específicamente los datos de cuánto es la supervivencia libre de progresión que ofrece brigatinib. Sin embargo, bueno, ahora la pregunta entonces es si utilizas brigatinib o alectinib en primera línea. Claro, brigatinib todavía no lo tenemos disponible en México y para mí en un futuro lo que vamos a necesitar hacer, o el futuro, si quisiéramos utilizar una terapia de secuenciación, el futuro tendría que ser analizar cada uno de los pacientes mediante secuenciación de nueva generación y ver el tipo de mutación que hacen a la resistencia para decidir entre dar un ceritinib, un alectinib, un brigatinib o incluso un lorlatinib. Recientemente FDA ha aprobado lorlatinib como un tratamiento tras la progresión a alectinib, por lo tanto ahora pareciera que tenemos un mejor tratamiento de primera línea, pero también podemos tener un mejor tratamiento de segunda línea y me parece que ahí no hay tanta discusión como EGFR. De tal forma que al menos este es mi algoritmo de tratamiento en los pacientes que tienen una mutación target. En el caso de EGFR, si tengo la posibilidad de hacer secuenciación de nueva generación y sale T790M, por supuesto utilizo osimertinib. Si conozco que hay mutaciones de resistencia, recordemos que osimertinib no fue estudiado para mutaciones de resistencia o mutaciones no comunes, podríamos incluso utilizar afatinib en los casos de que esté descrito que actúa contra esa mutación, o utilizar quimioterapia. Y en el caso de las mutaciones comunes, la realidad es que podemos utilizar lo que ustedes quieran y lo que decidan. Yo prefiero osimertinib por lo que ya mencioné, pero si ustedes usan erlotinib, bevacizumab, dacomitinib, en el momento que llegue afatinib, erlotinib o gefitinib, definitivamente no pudiera yo criticarlos. Por supuesto, desde mi punto de vista, tanto osimertinib como dacomitinib como erlotinib, bevacizumab, esos tres pudieran tener todavía un mayor beneficio en supervivencia libre de progresión y en el caso de que pudieran ser utilizadas, deberían serlos. Y a la progresión, si hace una progresión T790M y no le hemos dado osimertinib, por supuesto dar osimertinib, y en el caso de que sea no T790M, meterlo a un protocolo de investigación o a quimioterapia. Incluso los nuevos protocolos de investigación están utilizando quimioterapia más un tratamiento de inmunoterapia justamente para estos pacientes que son no T790M a la progresión tanto a osimertinib como a la progresión a gefitinib. Y en el caso de ALK, si puedes dar alectinib, yo preferiría dar alectinib y luego un tratamiento, no lo actualicé, pero probablemente un tratamiento después del lorlatinib cuando esté disponible en México, y si no un tratamiento de quimioterapia. Sin embargo, si no puedes utilizar alectinib, pues utilizar crizotinib de primera línea y a la progresión alectinib, ceritinib. Muchísimas gracias.